Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar presentes hoy día en esta tercera versión de Astrología Global Chile. Quiero partir de mi ponencia dando las sinceras gracias a Adolfo Jerez, quien me ha vuelto a invitar generosamente a este encuentro y agradecerles a todos ustedes que están viendo y, y compartiendo este encuentro en donde estoy seguro de que todos vamos a aprender muchísimo. Y bueno, quiero compartir con ustedes hoy día una ponencia que va a tener un sello ligeramente distinto a cosas que yo he hecho antes. Y me refiero concretamente a que en esta oportunidad no voy a hacer un trabajo de análisis como he realizado en otras oportunidades, incluyendo a las de astrología global, sino más bien esta vez voy a hacer un trabajo de síntesis. En versiones anteriores he trabajado con algunas pocas cartas, las precisas, para poder aprovechar el tiempo a fin de desmenuzarlas, hacer un análisis detallado de sus componentes cuantitativos y cualitativos en términos astrológicos. Pero en esta oportunidad voy a mostrar muchas cartas astrales y particularmente las del largo ciclo de Júpiter-Saturno a lo largo de los siglos. De manera que no voy a tener tiempo suficiente de poder hacer análisis detallado de cada una de ellas y entonces me he abocado más bien a un trabajo de síntesis que también va a resultar, espero, interesante y provechoso para todos. Y sin más preámbulo, voy a compartir con ustedes entonces la presentación. Y esta ponencia tiene un nombre particular. Se llama Surban. Surban, la astrología mundana como lazarillo para tiempos de oscuridad. Vamos a ver por qué tiene este nombre tan extraño de inmediato. Pero adelanto que lo que más nos va a interesar hoy es abordar el gran ciclo de cambios de triplicidades en lo que es la conjunción o unión corporal de los dos grandes cronocrátores, ¿verdad? Júpiter y Saturno. Atendiendo a que estamos a punto de que ese fenómeno se produzca nuevamente el 21 de diciembre de este año y con un cambio de triplicidad, como la mayoría de ustedes sabrán, desde 200 años de conjunciones en Tierra para comenzar ahora 200 años de conjunciones en signos de aire. Eh, bueno, sobre la óptica tradicional que voy a utilizar y que me caracteriza, como todos ustedes ya saben. Los astrólogos tradicionales trabajamos con el destino, esto es, utilizamos técnicas predictivas para dilucidar el plan divino que mueve todas las cosas. Para esta óptica, todos los sucesos, grandes y pequeños, están predefinidos dentro de un entrelazamiento cósmico que sincroniza los eventos celestes con los terrestres, generando una estrecha interconexión entre el universo y los seres humanos. Esta visión nos invita a la contemplación ecuánime y al sosiego frente al hado. Y en esta última frase quiero hacer muchísimo hincapié, puesto que las cosas que vamos hoy día a ver en la síntesis y los pronósticos o predicciones que voy a realizar al final a partir de dicha síntesis deben ser atendidos y abordados desde esta contemplación ecuánime, lo más tranquila, parsimoniosa posible, con sosiego frente al decreto de lado, pero preocupándonos sobre todo de recordar que cambios hay siempre, son permanentes, el mundo está en constante mutación y que no hay ninguna era que no haya tenido problemas, ¿verdad? Ninguna. No hay ningún periodo histórico que no haya tenido desafíos y dificultades. Y nosotros ciertamente estamos atravesando en estos momentos por una de aquellas grandes tribulaciones frente a la pandemia del SARS-CoV-2, por un lado, y a esta polarización extremista de la política y de violencia callejera que se da en muchos países, el nuestro incluido. De manera que ante todo eso hemos de saber adaptarnos, manteniendo siempre una actitud ecuánime, una actitud imparcial, tranquila y sosegada. Ahora bien, ¿por qué se llama así esta ponencia? ¿Por qué escogí este nombre? Bueno, Surban es el señor del zodiaco, es el dios del tiempo y del destino dentro del antiguo panteón persa.
de los pueblos iranios que habitaban lo que actualmente sería Irán o Persia. Esto en un momento histórico en donde en esa zona se practicaba una religión politeísta. Surván llegó a ser la deidad principal dentro del período que comprende la dinastía de los sasánidas entre los siglos III y VII después de Cristo. Su nombre deriva del vocablo avéstico para decir tiempo o duración, siendo el avéstico un antiquísimo idioma de origen iranio. Se le consideró como una deidad que personificaba lo celeste y por lo tanto era la fuente tanto del tiempo como del espacio. Fue padre de los gemelos Hormuz y Arimán. Estos puede que los hayan escuchado, sobre todo el último. Hormuz y Arimán, hermanos gemelos hijos de Surván, eran los dioses de la luz y de la oscuridad, o del bien y del mal respectivamente. Esto dentro del pensamiento dualista del survanismo, que es la religión irania que intentó retornar en la época sasánida al antiguo paganismo persa que el profeta Zoroastro o Zaratustra había suprimido con su reforma y su prédica monoteísta. De manera que en ese periodo, entre los siglos III y VII después de Cristo, los sasánidas intentan recrear nuevamente el paganismo anterior a el monoteísmo promulgado y promovido por Zoroastro. Y entonces, dentro de ese intento, el survanismo es, digamos así, una secta o una tendencia que fue muy influyente dentro de la antigua Persia, y que pone a Surván, este dios del tiempo, del espacio, de lo celeste, de lo astrológico, del zodiaco, como su dios principal, el dios del tiempo. Y fijémonos que estos dos hijos que él tiene, Hormuz y Arimán, estuvieron en conflicto dentro de la mitología dualista del survanismo, uno como el dios de la luz y otro como el dios de la oscuridad. A pesar de que eran hermanos, estaban en permanente lucha en el universo entero. Entonces representan la polaridad universal y por lo tanto el conflicto entre luz y oscuridad, entre bien y mal. Nosotros tenemos por delante el gran ciclo de Júpiter y Saturno, como decía en la introducción, que está por darnos un nuevo capítulo. Pero la sucesiva gestación de estas grandes conjunciones va generando un gran ciclo de los milenios, ¿no? Que es el ciclo de 800 a 960 años en que se demoran las sucesivas conjunciones de Júpiter y Saturno en volver a generar un nuevo ciclo de grandes conjunciones en signos de la misma triplicidad o del mismo elemento. Siempre partiendo cada uno de estos ciclos en un signo de elemento fuego. Son de 800 a 960 años porque los clásicos, los antiguos astrólogos del periodo árabe, gente como Mashallah, Abu Mashar, ¿no es cierto?, como Al-Kindi, etcétera, etcétera. Ellos planteaban que este gran ciclo, para que se regresara a la triplicidad de fuego, demoraba en total casi un milenio, 960 años, con sus ciclos de 240 por cada elemento, siguiendo siempre, además, el orden preestablecido que vemos también en el orden de los elementos del zodiaco, ¿no es cierto? Fuego primero, tierra después, luego el aire y finalmente se cierra el ciclo con el agua. Pero la verdad es que en la práctica estos ciclos no duran 240 años cada uno y 960 el círculo completo. Si uno los calcula, o como lo he calculado, generalmente son ciclos bastante más cortos en realidad. Son de 200 años cada uno, sumando en total un ciclo completo de 800 años. Probablemente los antiguos que no tenían efemérides tan precisas como las que tenemos hoy en día, y que no podían darse el lujo de calcular para atrás y para adelante tantas cartas del ciclo completo usando una computadora que nos facilita la vida, bueno, habían hecho un redondeo que tuvo este desfase, ¿no?, de 160 años para el ciclo completo. Pero bueno, nosotros ahora estamos en la mitad, o por entrar a la mitad de uno de estos grandes ciclos del milenio. Y los antiguos enseñaban que Júpiter y Saturno, cuando se reunían nuevamente, sobre todo al cambiar de triplicidad,
producían grandes cambios a nivel de las dinastías, de los reinos y de las religiones. Hacían mucho, mucho énfasis en eso, en los grandes cambios religiosos que se producen a partir del reinicio de los ciclos en cada una de las triplicidades y especialmente el reinicio del ciclo completo en la triplicidad de fuego. De manera que tenemos que mantener en mente eso a lo largo de toda la ponencia. Y vuelvo al tema de Surban. Aquí tenemos una imagen nuevamente de una estatua de este dios persa. Y cabe recordar que en el periodo de la astrología helenística se desarrolló lo que llamamos el Ileg, el Alcocoden y el Anareta, que son tres significadores técnicos que se extraen de las natividades para determinar la duración de la vida de una persona e incluso la fecha de su muerte. Y estos tres significadores técnicos, que son generalmente planetas que cumplen esos roles dentro de una carta natal, derivaron en el pensamiento griego de las tres Moiras. Las tres Moiras que en la mitología griega y romana son las que van hilando el hilo de la vida en la rueca y que determinan cuánto va a durar ese hilo de la vida, y hay una que finalmente la corta, ¿no? Corta el hilo y por lo tanto produce la muerte. En el caso de los grandes ciclos de Júpiter y Saturno, que provienen, por cierto, no del mundo griego o helenístico, sino del mundo persa, como estábamos recién señalando, bueno, yo me he planteado la siguiente hipótesis. Así como Ilega, Alcocoden y Anareta provienen de una astrologización, entre comillas, de las tres moiras mitológicas del mundo greco-romano, el gran ciclo de los milenios de Júpiter y Saturno proviene de una astrologización de los dos hijos de Surban, de, como veíamos, Hormuz, el dios de la luz, que vendría a ser Júpiter, y Arimán, el maléfico dios de la oscuridad, que correspondería a Saturno. Y aquí los tenemos entonces a punto de empezar a jugar una nueva partida, una nueva lucha, en donde veremos que triunfa finalmente Saturno, Arimán, porque la nueva conjunción se va a producir en el grado 00 con 29 minutos de arco de Acuario, es decir, en un domicilio saturnino. Ahí, ¿quién tiene el triunfo? Entonces, Saturno, porque es su propia regencia, y Júpiter queda perdido y afligido por la conjunción. Pero vamos a ver algunas de estas conjunciones ahora del pasado para ir entendiendo el ciclo completo. Aquí tenemos la gran conjunción del año 7 a.C., producida el 29 de mayo de ese 7 a.C., calculada para Belén, para la ciudad de Belén en Palestina o Israel. Esta gran conjunción fue sumamente interesante porque, ahí la estoy marcando con una flecha, se produjo en Piscis, a los 20 grados de Piscis, 20,55 minutos de arco. Y fue una conjunción atípica porque llegó a juntarse tanto en el cielo, observacionalmente hablando, que los dos planetas se veían casi como si fuesen una sola y gran estrella. Y fíjense la fecha, además. Estamos hablando del 29 de mayo del 7 a.C. Sabido es que Jesús de Nazaret no nació un 25 de diciembre del año 1. Esa es una fecha que se creó en el Imperio Romano. Sabemos que probablemente nació mucho antes de eso. Pues bien, esta gran conjunción de Júpiter-Saturno del 7 a.C., la gran mayoría de los astrólogos y de los estudiosos, que incluso no son astrólogos sino historiadores, o a veces exégetas bíblicos, están de acuerdo en que fue este fenómeno la famosa estrella de Belén, la que siguieron los tres reyes magos a lo largo del desierto para entregarle los presentes a Jesús recién nacido. De manera que estamos hablando de algo importantísimo en términos tanto astrológicos como históricos y religiosos. Esta gran conjunción fue, por cierto, la última del ciclo de agua en Piscis, que cerró un gran ciclo completo. Ese gran milenio astrológico, en realidad 800 años, como decíamos antes, y lo cierra. Esta conjunción es la última, con esa se acaba el gran ciclo, para que luego en la siguiente gran conjunción comience un ciclo nuevo, otro nuevo milenio astrológico.
Y entonces los Reyes Magos siguieron esa estrella. ¿Y quiénes eran los Reyes Magos? Bueno, astrólogos persas, justamente, de una época en donde Persia está gobernada por el Imperio Parto, el que estuvo antes de los sasánidas que nombré al principio. Y estos tres Reyes Magos siguieron esta estrella, como nos señala el segundo capítulo del Evangelio de Mateo, diciendo las siguientes palabras que tienen ustedes ahí abajo en el griego original, el griego quiné del Evangelio. Dice, «Idú magia po anatolón pareyenon to is hierosólima». Es decir, y he aquí que unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén. ¿Y qué hacían ahí? Siguiendo una estrella para buscar al Mesías. Esta conjunción, por cierto, se produjo 3 veces seguida por la retrogradación de los planetas. Se produjo primero el día 29 de mayo del 7 a.C., luego los planetas se separaron y retrogradaron, volvieron a reunirse otra vez más cuando se volvieron a juntar el día 1 de octubre del 7 a.C., se volvieron a separar, retrogradaron y se reunieron una tercera y última vez el 5 de diciembre del 7 a.C. 3 veces la conjunción de Júpiter y Saturno en el mismo año, y llegó a estar, como les decía, tan junta que parecían una sola gran estrella, la estrella de Belén. Ese fenómeno fue tremendamente significativo para estos astrólogos persas. Imagínense cuán importante fue que llegó a cerrar un ciclo del milenio astrológico para luego anunciar, por supuesto, la llegada del Mesías y el inicio de una gran religión. Aquí tenemos ya la siguiente gran conjunción, la posterior a la que acabamos de ver, ocurrida el 26 de diciembre del año 14 de nuestra era. Entonces nos encontramos con que 20 años después se produce esta nueva gran conjunción, pero que da el puntapié inicial al nuevo ciclo. Y aquí vemos, lo estoy apuntando con la flecha, la gran conjunción en el grado 4 con 51 minutos de arco en Sagitario, signo de fuego. Entonces se inician ahora una serie de conjunciones durante 200 años en signos de fuego y arranca un nuevo ciclo que da inicio al cristianismo. Porque es en esta fecha cuando ya Jesús de Nazaret está en el proceso, ¿no es cierto?, de prepararse para lo que va a ser su misión. Y dentro del periodo de 20 años que rige esta gran conjunción hasta la siguiente, del gran ciclo, ya va a estar Jesús de Nazaret predicando, ya va a estar Jesús de Nazaret en su misión con los apóstoles, y ya va a estar Jesús de Nazaret crucificado. Y para los creyentes, por supuesto, resucitado y ascendido al cielo. De manera que aquí, dentro del periodo de 20 años que rige esta gran conjunción que da inicio, insisto en eso, al gran ciclo del milenio, nace el cristianismo propiamente tal. Y es esta religión la que va a transformar completamente a Occidente, a partir del Imperio Romano y luego al mundo entero. Entonces estamos viendo algo tremendamente significativo en términos astrológicos. La era del cristianismo transformó, como digo, al mundo, y a Occidente en particular. Ahora, recordemos que el edicto de Tesalónica, decretado por el emperador Teodosio el 27 de febrero del año 380 de nuestra era, termina por imponer legalmente el cristianismo en todos los territorios del Imperio Romano, religión que determinará la conciencia colectiva del mundo occidental hasta nuestros días. La historia del cristianismo quedará marcada por el cisma del año 1054, cuando la iglesia se parte en dos, ¿no es cierto? La iglesia católica romana en Occidente y la iglesia ortodoxa griega en el Oriente, en Bizancio. Dando comienzo así al paulatino declive de esta fe en el mundo, porque antes la iglesia era una sola, la iglesia universal en todo el mundo, y aquí se parte en dos. Y a partir de 1054 entonces empieza un lento declive, y aquí estamos hablando ya del nuevo milenio astrológico. Ya han pasado más de 1000 años desde la gran conjunción que acabábamos de ver, la del 14 de nuestra era, año 14, después de Cristo. Ahora, este año 1054 y el gran cisma religioso coincidió con el inicio de un nuevo periodo de triplicidades dentro de la gran conjunción de Júpiter y Saturno, según el ciclo de, aproximadamente para los antiguos, 960 años. Esto en paralelo a la gran supernova que apareció ese año en el cielo, a los 24 grados con 05 minutos de Géminis, pero sobre la constelación Tauro. Entonces, estos fenómenos nuevamente arrancaron con un cisma religioso, un quiebre tremendo.
y con todas las implicancias culturales que eso tuvo, ¿no? Aquí tenemos el inicio del gran ciclo, del nuevo milenio astrológico, de estos 8 siglos o 960 años para los antiguos, dentro del cual ocurre el gran cisma del año 1054. Bueno, el inicio de este nuevo ciclo, segundo ciclo tras el comienzo del cristianismo, se dio el 5 de octubre del año 809 de nuestra era. Y aquí lo calculé para la ciudad de Roma, que viene a ser la capital del cristianismo desde sus orígenes. Ahí voy a marcar la gran conjunción, ¿no es cierto?, que la vemos en el grado 03 con 19 minutos de arco en Sagitario. Arranca nuevamente con signos de fuego para dar origen a un nuevo milenio astrológico. Pongo milenio siempre entre comillas porque estamos hablando, insisto, de alrededor de 800 años. Aquí tenemos el ciclo de tierra que se inició luego de que se dieron las conjunciones por 200 años en signos de fuego. Esto ya entonces es el 18 de noviembre del año 1047. ¿Se fijan? O sea, estaríamos hablando de 7 años antes del gran signo. O sea, queda dentro del periodo de 20 años que rige la gran conjunción. Ahí la estamos viendo con la flecha, en el grado 5 con 07 de Capricornio. Inicia el ciclo ahora de 200 años de tierra. Para los que tengan dudas o no conozcan esto, cada gran ciclo astrológico parte, como decíamos, 200 años de fuego, 200 de tierra, 200 años de conjunciones en signos de aire y luego 200 más en signos de agua. Se cierra el ciclo. Entonces aquí tenemos la segunda parte o el segundo capítulo de los 4, que aborda, digamos, esta ruptura. Y eso es típico del comienzo de los ciclos de triplicidad de tierra, la gran conjunción, produce rupturas, quiebres. Y el fin también, por cierto. Tanto el comienzo como el fin de ese ciclo suele generar desmoronamiento de cosas que eran muy sólidas. Bueno, los 3 grandes ciclos que hemos vivido, el comienzo de los 3 grandes ciclos, son el ciclo de la antigüedad tardía, que comenzó en el 14 después de Cristo y terminó en el 809 después de Cristo, como ya hemos visto. Y ahí está todo el tema de la cristianización del Imperio Romano, la cristianización de los bárbaros en Europa. Y esto va a terminar ese periodo muy, muy cristiano en el 809 después de Cristo, cuando se inicia la Edad Media, a partir de las invasiones bárbaras. Y ahí entonces tenemos el nuevo ciclo del 809 después de Cristo al 1603 después de Cristo, que abarca todo lo que sería la Edad Media, el Renacimiento, hasta el Barroco, hasta comienzos del Barroco, en realidad final del Renacimiento y comienzo del Barroco. Y luego tenemos el gran ciclo de la modernidad, el tercero, que es en el que estamos hoy día todavía, ¿ya?, que partió en el 1603 después de Cristo y que va a finalizar en el 2398 después de Cristo. Estamos a punto entonces de entrar con Júpiter y Saturno en Acuario, el 29 de diciembre, en la mitad de este gran milenio astrológico. Luego vemos esta otra figura astral que corresponde al inicio de la Edad Moderna, según lo estaba señalando, el 18 de diciembre de 1603. Permanecemos siempre en Roma, ¿no?, por ser la capital, ¿no es cierto?, del cristianismo. Y aquí marco con la flecha la gran conjunción en el 08 con 18 minutos en Sagitario. Nuevamente parte el ciclo del fuego, otra vez más. Seguimos adelante. Y dentro de este gran ciclo que es la edad moderna en la que estamos, hay algunos fenómenos muy interesantes que analizar. En este caso uno muy, muy reciente, en términos históricos, ¿no?, que es todo el hipismo y lo que sucedió en California durante los años 60, y el cambio de mentalidad que hubo en el mundo entero, en realidad, a partir de la década de los 60, que fue un quiebre, un antes y un después de la cultura y en la civilización occidental. Fíjense ustedes cómo el festival de Woodstock, que se celebró en agosto del año 1969, tenía estos tickets que decía An Aquarian Exposition. ¿Mm? An Aquarian Exposition. Una exposición acuariana. Es muy curioso porque probablemente estaban muy influidos, ¿no es cierto?, por la New Age, por esas corrientes más comerciales de la
espiritualidad, entre comillas, contemporánea o postmoderna, pero todo lo que significó Woodstock, todo lo que significó el tema del abuso de drogas, del amor libre, el experimento hippie, y cómo eso sigue incidiendo hasta el día de hoy, y lo que estuvo detrás de eso en términos de pensamiento político y de pensamiento filosófico también, con todo el postmodernismo, con toda la escuela de Frankfurt, por ejemplo, con estas corrientes más ligadas al marxismo cultural, por ejemplo. Tiene antecedente astrológico, por supuesto, y es el fenómeno del Gran Stellium que se dio en 1962, 7 años antes del Festival de Woodstock, pero al inicio de la década de los 60 con el arranque del hipismo, del cual Woodstock va a ser simplemente el capítulo final, ¿no? Va a ser la guinda de la torta. Ese Gran Stellium del 62 se dio el 4 de febrero de ese año, aquí está calculado para Los Ángeles, California, como es obvio, y aquí vemos este Gran Stellium en el sector, ¿no es cierto?, del ascendente, y están los 7 grandes planetas, ¿no es cierto?, del septenario clásico, juntos. Obviamente también hay un nodo, aquí el nodo descendente, y las dos partes arábicas principales, ¿no es cierto?, para la tradición medieval. Y todos juntos, repartidos por pocos grados dentro de Acuario. An Aquarian Exposition. Efectivamente, esto no es el inicio de la era de Acuario, ni mucho menos, ya para esto falta mucho, faltan más de 350 años todavía para el verdadero inicio de la era de Acuario, es otra cosa distinta a lo que estamos conversando hoy día. Pero aquí ya tenemos una especie de anticipo, ¿no? Porque los años 60, los 70 también, y nuestra era contemporánea en realidad tiene un espíritu muy acuariano con el tema de la rebeldía, ¿no es cierto?, de la ciencia y la tecnología, de esta cosa más materialista. Y dentro de desde el mismo año 62, cuando ocurre el Gran Stellium, se produce el Concilio Vaticano II, estando a cargo el Papa Juan XXIII, que era un papa muy liberal, era un papa muy progresista, que produce un nuevo problema dentro de la Iglesia, que es un problema teológico. El Concilio Vaticano II lo que hizo fue desmantelar la teología oficial de la Iglesia tradicional, y además desmantela los sacramentos y la liturgia. Entonces, como ustedes saben, se mete el pandero, la guitarra a las misas, el cura ahora mira hacia el pueblo y no hacia el altar, o hacia Dios y hacia Cristo, y se genera todo un desmoronamiento de la tradición católica, que es un nuevo proceso ahora de declive mucho más pronunciado, mucho más abierto, y que a nuestros días ya está alcanzando niveles de profundidad muy grandes, como sabemos, ¿no?, por temas de los escándalos de pederastia en el clero, de corrupción, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la gran conjunción del año 2000, ocurrida el 28 de mayo, calculada para Washington, D.C., capital de Estados Unidos, pero finalmente capital política del mundo, en realidad. Y ocurrió entonces el 28 de mayo del 2000, ahí la vamos a marcar con la flecha, ¿no es cierto?, arriba en casa 10, muy cerca, en conjunción con el medio cielo. En el grado 22 con 43 minutos en Tauro. Es la conjunción que todavía no está rigiendo aún, por los 20 años, nos quedan días, semanas de esto, y bueno, fue la que cerró el subciclo de grandes conjunciones en signos de tierra. Y esta gran conjunción fue la que anunció, entre otros fenómenos astrológicos que no voy a mencionar, el desmoronamiento, como decíamos, cierra un ciclo de tierra y viene el desmoronamiento. Se desmoronaron las Torres Gemelas, atacaron el Pentágono, fueron esos ataques terroristas que significaron un antes y un después en todo el mundo en términos de seguridad, lucha contra el terrorismo, en fin, invasiones, guerras en Irak, en Afganistán, y como efecto posterior de aquellas guerras también otras tantas, ¿no es cierto?, en Libia, en Siria, en fin, un desastre tremendo. Y eso cierra entonces el ciclo, y un fenómeno intermedio que ocurrió ahora, el día 31 de marzo de este año 2020, fue la conjunción de los dos maléficos, Marte y Saturno, en el grado 00 con 39 minutos de arco en Acuario. Grado 0 de Acuario, recuerden eso.
Marte y Saturno, los dos juntos. Esa conjunción se produce cada 2 años aproximadamente. Y va a ser el mismo grado, ahí lo voy a marcar, por cierto, con la flecha, va a ser el mismo grado cero de Acuario en el que va a ocurrir ahora, el 21 de diciembre, la gran conjunción con cambio de triplicidad de Tierra a aire, ¿no? Que inicia el nuevo ciclo de Júpiter-Saturno. Entonces queda ese grado acuariano remarcado 2 veces este mismo año, cosa que es astrológicamente muy significativa. Y acá ya estamos viendo la gran conjunción del 21 de diciembre de 2020, estamos muy cerquita de ella, siempre calculada para Washington, ahí estoy marcándola también con la flecha, también nuevamente en casa 10 para Estados Unidos y para muchos países de América, incluido el nuestro. Y se produce en el grado 00 con 29 minutos de arco en Acuario. ¿Cómo es posible? Bueno, porque hubo retrogradación de Saturno. Retrogradó, así que se puso un poquito más atrás de donde estaba cuando se unió corporalmente con Marte. Y esta gran conjunción va a cambiar muchísimas cosas. Y rige un periodo, insisto, de 2 siglos completos. Vamos a hablar de qué cosas, qué cambios produce, ¿no? Al final. Pero una cosa muy interesante es esta. La gran conjunción en el 00 con 29 de Acuario se va a producir a poquito más de 1 grado de distancia del ascendente de la Carta Fundacional de la República Popular de China. Aquí vemos su ascendente, lo voy a marcar con el cursor, aquí está, en el grado 01 con 33 minutos de Acuario. La gran conjunción le va a pegar aquí encima y va a activar todo lo que representa el ascendente de China, ¿no? Es el país mismo, es su gente, su pueblo, son sus costumbres, son sus formas de hacer las cosas, es su carácter nacional. Y la gran conjunción que inicia un nuevo ciclo de 200 años da aquí, da a China directo, justo en el ascendente. Entonces, es importante señalar para quienes tengan dudas sobre el grado ascendente que esta carta fundacional está tomada con la hora que sería fundada, ¿cierto?, la República o proclamada por Mao Zedong, el 1 de octubre de 1949 a las 3:01 minutos de la tarde, 3:01 pm. Y esa hora es absolutamente correcta, porque es la hora a la que se tomó esta misma fotografía que estamos viendo en pantalla. Es el momento exacto en que Mao Zedong comienza su discurso oficial de proclamación de una nueva República Popular Comunista en China. De manera que no hay ninguna duda sobre la hora, el ascendente es correcto. Es ahí donde va a pegar la gran confusión. Entonces, con todo esto, ¿qué podemos decir de lo que se avecina en términos predictivos? ¿Cuál es el juicio de los astros, diríamos los tradicionalistas? Primero, un cambio del centro geopolítico, desde Occidente a Oriente, particularmente de Estados Unidos a China. Estamos viendo. Estados Unidos pasa a ser el segundo país durante un periodo y China el primero, como geopotencia, ¿no? Y como motor económico también, y político. No obstante, ambos mundos, el occidental y el oriental, se mantienen entrelazados por la interdependencia en términos de logística productiva y economía de escala. O sea, ya no se puede tener un mundo así tan fragmentado, ¿no? Luego, el sistema de libre mercado mutará hacia un postcapitalismo digital en donde tendremos cada vez menos cosas, es decir, seremos dueños de muy poco. En su lugar pasaremos a ser clientes de servicios prestados por medio de bienes colectivos, pasan de mano en mano, al estilo de Uber o de Airbnb. O sea, ya no soy dueño de una casa, no soy dueño de un auto ni de una bicicleta, la arriendo temporalmente. Y ese postcapitalismo va a estar muy digitalizado, todo hecho a través, ¿no es cierto?, de las redes, del 5G y de la robótica y la inteligencia artificial. Las grandes compañías de energías renovables le ganarán la batalla a la vieja industria del petróleo y de los hidrocarburos. La producción de energía verde, entre comillas, será el gran motor del postcapitalismo y va a marcar eso un cambio radical en el mundo, en la manera de consumir, en la manera de producir. La robotización de los procesos productivos generará grandes cambios en los planes de educación y formación profesional y modificará nuestro tipo de alimentación, así como la manera de producir los alimentos. Y ahora podemos imprimirlos en 3D, hacer hasta carne sintetizada y ese tipo de cosas, ¿no? O leche de cucaracha, que también tiempo les dio por avisar que para allá va la cosa, porque es muy proteica.
El diagnóstico médico alcanzará niveles de precisión increíbles y el monitoreo regular de la salud será desde la casa, gracias a la inteligencia artificial, diagnósticos caseros. Se erradicarán varias enfermedades incurables y otras tantas que son crónicas tendrán soluciones mucho más eficientes que hoy en día, lo cual es uno de los aspectos positivos que tienen estos cambios que se avecinan. También podemos indicar que una nueva moral le exigirá total transparencia y probidad a los políticos dirigentes. La gente va a estar muy jodida con eso, llegando a esos extremos pocas veces vistos desde la época del puritanismo del siglo XVI. Se da una moralina muy fuerte respecto al quehacer público. Se producirá además, producto de eso, una valoración muy grande de la hipocresía. Porque eso es lo que pasa cuando los tiempos se vuelven muy puritanos, muy moralistas. La hipocresía crece, porque hay que fingir santidad, hay que fingir corrección política. Algo de eso ya estamos viendo, pero se va a poner peor. El discurso de una élite maligna y abusadora que oprime a un pueblo puro y santo, o sea, el típico discurso del populismo, terminará por demoler el sistema democrático liberal tal como lo conocimos. Pero algo lo reemplazará. Entonces se avecina una tecnocracia de la vigilancia digital y una mayor participación de la gente en la toma de decisiones públicas a través de las mismas redes sociales que terminan siendo métodos y mecanismos de participación tecnodemocrática, una especie de democracia digital participativa 2.0, ya no representativa. El desarrollo de la neurotecnología, esto es súper importante, revolucionará la cultura y la civilización en conjunto con la inteligencia artificial y la computación cuántica, que darán entonces inicio a la llamada cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial. La neurotecnología va a cambiar muchas cosas, vamos a hablar un poquito más de ella en unos minutos. El futuro fusionará cada vez más a izquierdas progresistas con las derechas liberales, hasta confundirlas unas con otras. El conflicto político cambiará de foco, dando paso a la lucha entre bioconservadores por un lado y tecnoprogresistas por el otro. Es decir, bioconservadores aquellos que no quieren hacer modificaciones en su cuerpo por medio de esta neurotecnología y biotecnología, versus aquellos que promueven las mejoras o la nueva evolución del ser humano a partir de implantes, modificaciones tecnológicas del cerebro y del cuerpo humano, o sea, lo que llamamos transhumanismo. Y el acelerado declive de la Iglesia Católica y del cristianismo en la sociedad occidental hará caer lo que los teólogos llaman el catejon, el obstáculo en griego, que impide o retrasa el advenimiento del anticristo, según nos enseña San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Y ahí él utiliza la palabra catejon, hay un obstáculo ya que impide que llegue el anticristo a reinar en el mundo, siendo tal impedimento lo que aún queda de la antigua Roma cristianizada, o sea, el Vaticano y la cristiandad en general, la Iglesia, lo último que va quedando de la Roma cristianizada. Y cuando ese obstáculo cae, el catejón, bueno, llega el momento del anticristo. En esta interpretación del catejón, como la Roma cristianizada, están de acuerdo casi todos los padres de la Iglesia en realidad, y los grandes teólogos, incluido San Agustín, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué es realmente el anticristo? ¿De qué estamos hablando? Bueno, en realidad San Pablo mismo dice en las cartas apostólicas que son varios anticristos, no solo uno. Pero anticristo tiene una etimología griega como todo el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Viene de anti-Christos, lo estamos viendo aquí en la pantalla. Anti es en contra y Christos es Cristo, pero anti también tiene otra acepción que es aún más correcta para entender lo que significa anticristo en realidad, ¿no? Anti significa en el lugar de, alguien que reemplaza o más bien suplanta a otro, ¿no? Ocupa su lugar como impostor. Entonces, anticristos es alguien que viene a reemplazar a Cristo, que viene a ocupar su lugar. Cristo fue el centro de la cultura occidental durante los primeros 1000 años del cristianismo y luego en declive durante los siguientes siglos hasta el Renacimiento más o menos, ¿no? E inicios de la Edad Moderna. Pero alguien, a medida que va decayendo el cristianismo, ocupa ese lugar. Entonces ahí está el anticristo. Y yo no estoy diciendo esto en un término así
catastrofista, ya demoníaco, no quiero asustar a nadie, lo estoy diciendo en términos muy culturales, más que religiosos propiamente tal. Me refiero a que el cristianismo es no solamente una religión, es parte de una cultura, la cultura judeocristiana que es nuestra raíz, y eso no lo podemos negar, nos guste o no nos guste. Occidente es judeocristiano en su raíz. De manera que la noción de un anticristo es importante no solo en términos religioso-teológicos, también es importante en términos históricos, culturales y para nosotros también astrológicos. Entonces es un reemplazante, un suplantador del Cristo. ¿Y quién es ese anticristo, pues? Bueno, la religión que modeló la civilización occidental durante 2000 años entró en una severa decadencia de la que ya no podrá recuperarse. La crisis de la Iglesia Católica, y de algún modo se extiende a prácticamente toda la cultura judeocristiana, dará paso al reemplazo de la cristiandad por una filosofía secular basada en la fe ciega en el ser humano, en su ingenio y su capacidad para mejorarse a sí mismo por medio de la tecnología. En otras palabras, el cristianismo padecerá la profetizada gran apostasía, cuando todos los creyentes se van de la iglesia, nadie quiere creer en ella. Siendo reemplazado el cristianismo entonces en los próximos 100 años por el transhumanismo, esta peligrosa doctrina que quiere tomar la evolución en sus propias manos para acelerarla y hacer cyborgs, seres humanos modificados por medio de ingeniería genética, neurotecnología, implantes, etcétera, etcétera. La integración entre conciencia humana y máquina nos obligará a ver y pensar el mundo de manera radicalmente diferente, porque evidentemente va a cambiar nuestro concepto sobre nosotros mismos, sobre qué es lo humano. Y eso va a desencadenar una serie de dilemas éticos, filosóficos, muy profundos, y va a inaugurar toda esta era, que he llamado la era del anticristo. ¿Por qué? Porque es ese transhumanismo el que va a reemplazar al cristianismo, y es ese espíritu de la era, ese espíritu eh, muy cientificista, tecnocrático, el que va a reemplazar el lugar que ocupaba Cristo antes, ¿no? El que tenía como núcleo, corazón de la cultura occidental, como arquetipo central de lo occidental, como arquetipo de lo espiritual. Y se va a plantear incluso una espiritualidad basada en la tecnología, una tecnoespiritualidad transhumanista, casi una nueva religión, pero secular, ¿no? Laica. Ese es el anticristo, o uno de ellos, porque reemplaza a Cristo. Entonces la neurotecnología va a abrir la caja negra del cerebro. Y sepan ustedes que ya está empezando esto. Hay unos primeros experimentos con ratas ahora que han logrado leer los pensamientos de las ratas, saber en qué están pensando, qué van a decidir por anticipado. Y no solamente eso, ya se sabe cómo implantar pensamientos en los animales y por ende a futuro también en el cerebro humano. Cómo hacerle creer a la persona que está pensando o recordando algo, implantarle recuerdos falsos, implantarle sentimientos, sensaciones. Elon Musk, por ejemplo, acaba de implantarle un chip a una cerdita y logró a distancia, Bluetooth, ¿no es cierto?, inalámbrico, controlar los movimientos de su hocico, lo mostraron. O sea, la neurotecnología viene, y viene ya, viene pronto. Y es una amenaza, francamente, porque se van a meter aquí dentro, ¿no? Caja negra del cerebro, ahí donde está nuestra individualidad, ahí donde están nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros recuerdos, lo que somos. Se va a poder manipular eso. De allí que estoy hablando de un anticristo. Alguien que reemplaza incluso a la chispa divina que habita en nosotros, desde afuera. Y aquí tenemos la carta final, bueno, en realidad la carta que reinicia el nuevo ciclo a futuro, el nuevo milenio, sería un cuarto periodo de 800 años después de la fundación del cristianismo, ¿no? Reinicio del gran ciclo el día viernes 2 de octubre del 2398. Ahí marco la gran conjunción en el grado 07 con 25 minutos de Sagitario. Fuego nuevamente. Siempre Sagitario, como vimos. Y ocurre algunos años después de lo que sería el inicio verdadero de la era zodiacal de Acuario, que va a ocurrir el 2376. O sea, cerca de este reinicio del gran ciclo.
Entonces eso ya nos sacaría de lo que estamos actualmente, pero es una mirada al futuro que simplemente la dejo ahí como testimonio nada más. Y bueno, quiero cerrar esta presentación recordándoles que si bien esta era y este nuevo periodo representa ciertas amenazas, como hemos visto, ciertos peligros, quiero que también tengan presente que también va a tener grandes oportunidades, porque así como se empiezan a cerrar las cosas en el exterior, así como la espiritualidad, de alguna manera, la fe, la religiosidad, se empiezan a perder producto de esta invasión de la tecnología, incluso en el mundo de lo íntimo, dentro de tu mente, siempre en estos periodos se abre una puerta en el corazón del hombre, adentro, de manera que la espiritualidad y los que buscan al Cristo van a tener que ir a buscarlo en su corazón, adentro, en la caverna del corazón. Ahí está el verdadero nacimiento de Cristo. Y esa era, ese periodo, nos va a dar una gran oportunidad para eso, como nunca antes, para recuperar lo que hemos perdido adentro, mientras que afuera la religiosidad, la institucionalidad, se desmorona y se hace añicos. Es en ese corazón donde podemos encontrar a Dios. Y la gran tribulación de estos 200 años por delante, con China a la cabeza y con la neurotecnología transformando la civilización humana, nos va a estimular más que nunca antes para entrar en el gran silencio, para buscar a Dios ante un mundo que va a negarlo rotundamente. Así que hay también allí una puerta maravillosa de luz que nos espera pese a la adversidad. Y de eso no hay que olvidarse nunca, nunca. Porque aquí está lo que realmente importa. Cierro con esto mi disertación, agradeciéndoles de antemano a todos por su paciencia, por su atención, y los dejo entonces en manos de mis compañeros en el AG3. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos veremos, si Dios quiere, en una próxima oportunidad. Un gran abrazo.